Bueno, continuando con la serie de videos de la resolución del examen, entonces miremos qué nos proponen en este tercer problema. Entonces nos dicen que para la viga que está aquí mostrada, que utilicemos el método del trabajo virtual para determinar la deflexión vertical en el punto C y para determinar el desplazamiento horizontal en B. Nos dan el valor de la inercia y nos dan el valor del módulo de elasticidad. Entonces, como no nos dan aquí, pues como no nos dan el área, entonces vamos a asumir que la energía por deformación axial no existe. Entonces, que estas barras van a ser incompresibles, por así decirlo. Entonces, teniendo eso en cuenta, la configuración deformada de la estructura es la siguiente. O sea, yo estoy diciendo de forma cualitativa que como aquí hay una carga distribuida que va hacia abajo en esta dirección, yo voy a asumir que la estructura se me puede deformar así, de una manera cualitativa. Entonces, ¿qué quieren decir estas deformaciones? Este elemento acá en este nodo A, este elemento en este punto, como eso es un empotramiento, ahí no va a haber rotación. Aquí justo en el inicio la rotación aquí tiene que ser cero. Y además, como este punto de acá es rígido, este punto de B es rígido, entonces si acá yo tuviera un ángulo teta cualquiera, alfa cualquiera, este ángulo de aquí, justo ahí en el inicio, tiene que ser alfa. Ahí la rotación se tiene que preservar, porque ese nudo es rígido. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo en esos puntos voy a... Venga, yo borro esto. En esos puntos, este es mi punto B y este punto de acá va a ser como un punto B', ese es el punto deformado. Y si este es el punto C, este punto de acá va a ser el punto C', la deformación. Ahora, en esos puntos yo voy a tener unos desplazamientos verticales y horizontales respecto a la posición inicial del nudo. Entonces, yo acá tengo la posición inicial sin deformar y estos puntos están deformados. Entonces, yo ahí voy a tener lo siguiente. Voy a tener una deformación aquí horizontal en X y una deformación en Y en ese punto. Y lo mismo para este nodo de acá, una deformación en X y una deformación en Y. Entonces, ¿qué nos piden en el ejercicio? Nos piden que hallemos esta deformación vertical en C, o sea, este delta Y, y que la deformación horizontal en B, o sea, esta. Entonces, para esto, el método del trabajo virtual nos dice, bueno, entonces si yo quiero saber cuánto es el valor de esta deformación vertical en ese punto, entonces apliquemos, entonces voy a escribir aquí la misma estructura. Tengo esta misma estructura y entonces yo si quiero saber esta deformación, yo aplico en ese punto una carga virtual unitaria, en la dirección en la que yo quiero saber la deformación. Entonces, si yo quiero saber la deformación vertical, aplico una fuerza vertical. Entonces, esta sería la configuración para yo saber cuál va a ser mi deformación vertical. Ahora, entonces, si yo quiero saber esta deformación horizontal en ese punto, entonces lo que tengo que hacer es que en esa misma geometría, con la misma viga, en vez de tener esta fuerza, en vez de aplicar esta fuerza vertical acá, como yo quiero saber la fuerza, el desplazamiento horizontal acá, entonces yo no aplico esta carga acá, sino que aplico una carga unitaria acá, una carga virtual unitaria, en el sentido que yo quiero saber la deformación. Yo quiero saber la deformación horizontal acá, entonces la aplico hacia allá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Con estas vigas virtuales, con las cargas virtuales y con la viga real, entonces voy a colocar aquí esto mismo. Voy a trazar los diagramas de momento tanto de la viga real sometida a las cargas reales y voy a trazar los diagramas de momento flector debido a las cargas virtuales. Entonces vamos con eso. Entonces para yo trazar los diagramas de momento flector lo que voy a hacer es voy a subestructurar esta viga y voy a trazar los diagramas de cuerpo libre cada uno para
así trazar de manera más fácil los diagramas de momento flector. Entonces, ¿cómo subestructuro yo esta viga de acá? Bueno, entonces tengo esos elementos. Lo subestructuro, entonces como esto es un nudo rígido, yo lo asumo como un empotramiento y entonces hago el diagrama de cuerpo libre de cada elemento, entonces hallo reacciones acá y reacciones acá y listo. Ah, bueno, aquí se me olvidó esta carga puntual y listo. Entonces, vamos a hacerle la estática a cada barra de estas. Entonces, acá, esta barra, esta longitud acá es de 3 metros. Y la otra de cuánto, la otra es de 2 metros. Y esta longitud de aquí hasta acá son 2 metros. Entonces, yo necesito saber cuánto es la longitud de esta barra para yo saber cuál es el valor de la fuerza puntual equivalente de esta distribuida ahí. Entonces, la longitud ahí de esa barra va a ser la raíz de eso. Entonces, me da raíz de 9 más 4. Entonces, voy a colocarla aquí, raíz de 13 metros. Entonces, el valor de la carga puntual equivalente, en este caso va a ser como una carga acá en la mitad de 30 por esto, o sea que aquí va a ser 30 raíz de 13 kilonewton. Ese es el valor de la carga puntual equivalente. ¿Para qué me sirve eso? Porque yo quiero saber cuál es la reacción acá vertical. A mí en este caso no me interesa descomponer estas cargas, porque a mí lo que me interesa es saber cuál es el momento flector aquí para yo trazar el diagrama. El diagrama de momento flector aquí va a ser muy sencillo porque yo tengo una barra. Aquí va a tener un momento, entonces aquí me va a terminar en algún momento cualquiera en el valor que me dé. Y como el valor en este extremo, como ese valor no tiene ninguna restricción de movimiento, entonces como ahí no hay restricción de rotación, entonces el momento tiene que ser cero. Entonces yo sé que, y como esta carga es distribuida, o sea que es de grado cero, cuando yo integro dos veces se vuelve grado 2, entonces yo sé que aquí va a tener una parábola de grado 2. Ese va a ser mi diagrama de momento ahí. Entonces yo solamente necesito dar cuál es este valor de momento aquí. Entonces no necesito descomponer esas fuerzas. ¿Por qué? Porque entonces el valor del momento aquí va a ser ¿quién? Esta fuerza puntual por el brazo de palanca hasta este punto, o sea, donde se me genera este ángulo de 90 grados, a 1.5, que va a ser la mitad de esa barra. Entonces va a ser el momento aquí, que va a tener este sentido, va a ser 30 raíz de 13 por 1.5, o sea, 45 raíz de 13 kilonewton por metros. Yo solamente necesitaba saber ese valor para el diagrama de momento. Yo sé que entonces la altura de ese diagrama va a ser esto. Ahora, y obviamente pues por el equilibrio vertical aquí también van a estas, déjenme ver, borro esto un momentico. Y entonces ese valor ahí va a ser este mismo, este valor de la fuerza vertical ahí. Ahora, entonces yo estas mismas fuerzas que acá las voy a pasar aquí a este nudo de iguales y opuestas. O sea, este momento lo voy a pasar acá en este sentido y esta carga la voy a pasar en este sentido, iguales y opuestas, con las mismas magnitudes. Entonces voy a tener que este mismo valor va a estar por acá y este mismo valor va a estar por acá. Uy, eh, voy a poner un poquito más pequeñito aquí. Va a ser ese mismo momento ahí. Entonces, aquí entonces hago la estática en esta barra. En realidad yo aquí, por ejemplo, no me importarían, por ejemplo, saber cuáles son las reacciones, ni la vertical ni la horizontal. Yo aquí solamente me importa cuál va a ser el valor del momento. ¿Por qué? Perdón. Porque yo voy a tener que en esa barra, el diagrama de momento, si yo acá tengo un momento negativo de 45 raíz de 13, entonces yo aquí voy a tener un momento negativo de 45 raíz de 13. Acá en este lado, yo voy a tener un momento en ese sentido. Ponerlo con este verde para seguir con los colores. Yo aquí voy a tener un momento en ese sentido.
¿Debido a quién? A este momento de 45 y al momento que me va a generar esta carga de 20, que la longitud de esta barra es ¿cuánto? Es de 6. Entonces, esto es de 6 metros. La longitud de esta barra es de 6 metros. Entonces, el momento que me genera entonces yo lo voy a igualar acá con un momento igualito de esto. Con un momento igual. Y el momento que me genera esta carga de 20 va a ser un momento también en ese sentido acá. ¿Y de cuánto va a ser el valor de 20? Por el brazo de palanca que es 6, de 20 por 6, o sea, de 120. Entonces yo sumo este momento con este momento y me va a dar la reacción de momento ahí, en ese empotramiento. Entonces yo simplemente voy a tener una reacción que va a ser la suma de esas dos, que la suma de esas dos me da lo siguiente. Aproximadamente 282.25 aproximado kilonewton por metro. Entonces yo ya tengo mis diagramas de cuerpo libre y yo simplemente entonces voy a trazar los diagramas de momento. Entonces para esta barra de acá, entonces la voy a copiar por aquí. Voy a, voy a hacer el diagrama de momento así con verde. Entonces, en este punto, aquí el momento empieza en 0 y termina en 45 raíz de 13. Por aquí lo voy a poner acá 45 raíz de 13. Y esto va a ser una parábola de grado 2. Esta es una parábola grado 2. Y aquí va a terminar en 45. Voy a poner un poquito más grande. ¿Qué más? 45 raíz de 13. Ya saben que las unidades es kilonewton por metro. Sobre EI. Esto va a ser mi diagrama de momento sobre EI. Ahora, en este punto, como hay continuidad, ¿cierto? Este punto rígido tiene que continuar los momentos, tiene que haber continuidad. Entonces, aquí en este punto yo voy a continuar igual con este valor de 45 raíz de 13 sobre EI. Sigo con este, pero yo aquí voy a terminar es con un momento negativo de 282. Va a terminar un poquito más arriba. Entonces, termino por acá, termino por aquí con 282.25 sobre EI. Ya saben que las unidades son kilonewton por metro. Ahora miren que internamente en esta viga yo no tengo más cargas. Entonces el diagrama va a ser una línea recta desde acá hasta acá. Entonces voy a dibujar aquí una ardita. Entonces va a ser una línea recta y estos momentos son negativos. Miren que son negativos porque acá se me tracciona siempre la fibra superior. Entonces si se me tracciona la fibra superior, entonces los momentos son negativos. Entonces yo aquí ya tengo los diagramas de momento flector de la viga sometida a las cargas reales. ¿Ya? Entonces voy a hacer esto mismo para las vigas sometidas a las cargas virtuales. Entonces por aquí voy a hacer lo mismo con estas dos. Entonces voy a coger esta. Aquí, entonces ni siquiera voy a hallar la reacción vertical porque no me interesa. Yo sé que en este punto va a haber un momento, en ese sentido, debido al momento que me genera esa carga virtual. Entonces, como yo sé que la distancia desde acá hasta acá es 3, el momento que me genera este va a ser 3. Entonces, si yo continúo la línea de acción de la fuerza y en este punto y trazo otra línea y aquí acá el ángulo de 90, esa distancia desde aquí hasta aquí es 3. O sea que me va a generar un momento de 1 por 3 que es 3. Entonces aquí va a tener un momento, esa va a ser la reacción en ese punto. Entonces yo ya sé que el diagrama de momento va a empezar aquí en 0 y va a terminar aquí en 3. En este momento lo paso igual y opuesto, o sea, lo paso acá, igual y opuesto, de 3. Y la reacción acá al momento en este empotramiento va a ser un momento igual y opuesto en ese sentido, de 3.
Y ahí yo ya tengo los momentos, ya solamente con esos momentos yo ya puedo trazar los diagramas de momento flector. No necesito descomponer las cargas, no me hace falta. Entonces, déjenme copio. En esta barra, el momento en la esquina, pues aquí en este extremo va a ser cero y va a terminar en un momento negativo de 3. Entonces yo aquí voy a terminar aquí, voy a colocarlas. Uy, acá de 3. Ahora, miren que internamente en el elemento yo no tengo ninguna otra carga, ninguna otra carga externa, entonces el diagrama va a ser una línea recta desde ahí hasta cero, o sea que va a trazar aquí una línea desde acá hasta acá. Este. Ahora, aquí se me tracciona la fibra superior, entonces aquí el valor del momento es negativo. Como este nudo es rígido, entonces aquí yo digo que va a haber una continuidad ahí en los momentos, y aquí el valor va a ser 3. Miren que acá está en 3 y termina también en 3. Entonces va a ser una línea recta desde aquí hasta acá, y aquí en este punto. Entonces toda la línea va a ser de 3 y es negativo porque se me tracciona la fibra superior. Y ya con esto tengo los diagramas de momento flector debido a esta carga virtual en ese punto. Ahora vamos a hacer lo mismo para esta que va a ser mucho más fácil. ¿Qué tenemos para este caso? Miren que en este extremo, en esta viga, este tramo acá, aquí no va a haber ninguna otra carga. Entonces aquí en este elemento no se me va a generar ningún momento, ningún momento. Entonces aquí no va a haber diagrama de momento flector. Ahora, entonces el diagrama de momento flector simplemente va a ser el de esta, el de este elemento, que va a ser el siguiente. Entonces voy a coger este. Miren que acá va a empezar desde un momento, en este punto, desde cero, un momento cero, hasta el momento que aquí se me va a generar esta reacción que va a ser de 1 por 6, que es 6, recordando pues que la longitud de este elemento aquí era de 6 metros. Entonces ahí me va a generar ese momento de 6. Entonces yo voy a tener, aquí también se me tracciona, bueno, yo digo la fibra superior es porque estoy tomando el sentido de la barra así. O sea, mi sentido, o sea, mi eje local va a ser en ese sentido. Entonces, mi parte superior va a ser esta parte de por acá. Y la parte inferior la de por acá. Entonces, si se me tracciona esa fibra superior, entonces yo lo tomo como un momento negativo. Entonces, me va a empezar desde cero. Entonces, va a ser una línea recta. Va a ser una línea desde cero hasta acá, hasta 6. Y entonces va a llegar aquí. Esto. Supongan que esto acá está derechito. Bueno, y este valor es negativo y aquí está en 6. Bueno, para encontrar entonces la deformación vertical en el punto C, miren que yo en este momento tengo aquí los diagramas de momento flector reales debido a las cargas reales y aquí tengo el diagrama de momento flector virtual debido a la carga virtual que yo apliqué así vertical en el punto C. Entonces, hasta acá no hay enredo, hay que hallar los diagramas de momento flector común y corriente como lo haríamos para cualquier otro ejercicio de este tipo. ¿En qué se diferencia entonces este método con la regla de integración de Vereshchagin? Es que se me va a simplificar mucho la manera operativa porque yo aquí no voy a tener que hacer las integrales. Simplemente yo voy a hallar el área de esas figuras. Acá tengo un trapecio, yo a esto le voy a llamar el área 1 y aquí yo tengo esta parábola que se la voy a llamar el área 2. Entonces voy a hallar el área de esas dos figuras. Entonces simplemente va a ser hallar el área de un trapecio y hallar el área de una parábola. Entonces lo voy a hacer por aquí. Lo voy a hacer por aquí aparte. Entonces voy a colocar que el área, el área 1 va a ser igual. Entonces va a ser el área de un trapecio. Entonces tengo que encontrar el área y también tengo que encontrar el centroide de esas figuras. Entonces el centroide, digamos que el centroide de este trapecio esté por acá, no sé, en algún punto por aquí. Y tengo que encontrar
ese valor, el X barra, ese punto. Entonces, aquí en la pantalla le voy a poner las formulitas para encontrar eso, que son fórmulas muy sencillas, la verdad. Si no tienen esta fórmula que le voy a mostrar acá, pues simplemente lo que harían es dividir esta figura en el triángulo, en ese triángulo y en ese rectángulo, y hallarían el área de este sería un área uno y eso sería un área 2 y encontrar el área de este y el centroide, y el área de este y el centroide, que también es muy sencillo. Pero si ya tenemos la formulita para hallar el centroide y el área de un trapecio, va a ser más fácil aún. Entonces, aquí en pantalla les voy a mostrar entonces cuál es el área de ese trapecio. El área de este trapecio simplemente va a ser, según eso, entonces va a ser la suma de estas alturitas que tengo acá, entonces va a ser, y eso lo multiplico por este valor de acá, que este valor, uy, personaje, este valor acá 6 metros. Entonces por 6 y listo, ahí tengo, obviamente, miren que el momento ahí es negativo, entonces esta área va a ser negativa. Entonces el área va a ser de menos 1333.5 aproximadamente, 5 sobre EI. Listo, ya tengo mi valor de área. Ahora voy a encontrar el centroide, entonces hallo el centroide. Con esta formulita es muy sencillo, que es, y eso me da 3.27 metros aproximadamente. Entonces, ese 3.27 tiene que tener cuidado que es medido desde el lado, desde la altura menor, o sea que ese X barra acá va a ser medido desde acá hasta por acá, ese X barra vale 3.27 metros medido desde ahí, desde este punto de acá. Entonces yo ya tengo el área y el centroide de esta figura. Ahora voy a hallar el área 2, que es una parábola. Entonces el área 2, voy a correr esto un poquito para acá. Y entonces para el área 2, miren que esto acá es una parábola, entonces yo voy a necesitar cuál es el área de una parábola y el centroide, que también se los voy a mostrar ahí en la pantalla. Esta es la fórmula entonces del área y el centroide de una parábola grado n, cualquier grado de la parábola. Entonces, en este caso, como es una parábola de segundo grado, entonces simplemente reemplazar la n por 2 y ya tenemos el área y el centroide. Entonces aquí el área va a ser, este valor de h es el valor de la altura, que en este caso es 45 raíz de 13, entonces va a ser, obviamente como ese momento es negativo, entonces el área va a ser negativo, entonces la altura va a ser 45 raíz de 13 por L, que es la base, o sea, la longitud de ese elemento, que la longitud de ese elemento era raíz de 13, entonces por raíz de 13, y todo esto dividido n más 1, o sea, 3. Y esa área entonces me va a dar menos 195 sobre I. Y el X barra, entonces el X barra, o sea, el centroide, medido desde este vértice, o sea, desde este vértice, va a ser ¿cuánto? Entonces va a ser n más 1 sobre n más 2, o sea, 3 cuartos de la longitud del elemento, o sea, 3 cuartos de raíz de 13. Ese va a ser esa longitud, que entonces va a ser medida desde acá. Quitar esto un momentico. Ya saben que esto de acá es el área, esto es el área 2. Y entonces desde acá va a ser 3 cuartos de raíz de 13.
metros medidos desde aquí, desde este vértice de acá. Entonces ya tengo el área del centroide. Entonces ahora, déjenme borro esto, lo coloco más pequeño por acá. Bueno, ahora con todo un poquito más organizado, básicamente entonces lo que tenemos acá es las áreas de estas figuras y sus respectivos centroides. Entonces vamos a mirar cómo se calcula esa deformación vertical en el punto C. Entonces, como lo explico en el video, entonces la deformación vertical en C, que es la que yo necesito, la deformación va a colocar en C, colocar acá esta Y, para que sepan que la vertical en Y va a ser igual a quién. Entonces, voy a sumar las áreas para cada tramo. Entonces, el área 1 es menos 1333.5 sobre EI. Y esto lo voy a multiplicar por quién. Por la altura del diagrama en el momento vector virtual en su centroide. Es decir, miren que el centroide de esta figura 1 está a 3.27 metros desde este punto, que es lo que yo tengo aquí. Entonces, este número que yo tengo acá es el centroide del diagrama de momento real. Pero entonces yo voy a medir cuánto de la altura en ese punto del diagrama de momento flector virtual. Miren que aquí la altura en todo este diagrama va a ser de -3, ¿sabe? Que aquí la altura va a ser de -3 en ese punto. Y eso es lo que yo voy a multiplicar acá. Entonces aquí voy a tener que, esto lo multiplico por -3. Ya tengo ese primer tramo. Ahora voy a sumar la otra parte, que va a ser el del área 2. Entonces, el área 2, que es -195, entonces menos 195 sobre EI. Esto lo voy a multiplicar por quién, por la altura de este diagrama de momento virtual en el centroide de esta. Miren que el centroide de esta figura 2 está a donde, a 3/4 radianes desde este punto. O sea, acá, a 3/4 radianes, entonces yo tengo que medir cuánto es la altura, cuánto vale esta altura de este diagrama de momento virtual. O sea, necesito saber cuánto es esa altura. Y pues, ¿cómo la hallo? Miren que yo puedo hallar la pendiente de este diagrama va a ser, entonces, mi pendiente va a ser igual a quién, 3 dividido la longitud de este elemento que era raíz de 13. Esa va a ser mi pendiente. Entonces, la altura va a ser este valor de acá, entonces, este yo lo voy a llamar aquí mientras tanto h, entonces esa h va a ser igual a quién, a la pendiente 3 sobre raíz de 13 multiplicado por este valor que necesito, que acá es 3/4 por raíz de 13. Mire que acá esto se me da con esto y me va a quedar que esa h ahí va a ser 3 por 3, 9, le va a ser 9/4. Y como esto es negativo, entonces va a ser -9/4. Y esa altura que yo tengo ahí, la que yo multiplico por acá. Esto. Entonces aquí yo voy a multiplicar por -9/4. Y listo. Esa es la deformación vertical en ese punto. Entonces miren lo fácil que es con este método hallar esa deformación. Entonces el valor de esa deformación es 4439.25 sobre EI. Valor positivo. ¿Qué quiere decir este valor positivo? Que la deformación va en el sentido en el que yo puse la fuerza virtual. Como yo la puse hacia abajo, entonces quiere decir que la deformación es hacia abajo. Por eso es que eso acá da positivo. O sea, en otras palabras, quiere decir que más o menos intuimos bien cómo se iba a deformar esa estructura en ese punto.
que entonces, bueno, acá como nos dan el valor de EI, que el valor de EI lo tenemos por acá, este, déjenme yo tomo esto por acá un momentico. Bueno, tengo este valor de EI. Como yo todos los valores de fuerza los estoy tomando en kilonewton y las distancias en metros, entonces a mí me conviene tener este módulo de inercia, este valor de la inercia me conviene tenerlo en metros a la 4 y este valor me conviene tenerlo en kilopascales, ¿ya? Entonces, haciendo operaciones sencillas vamos a tener lo siguiente, o sea, vamos a hacer haciendo conversión de unidades pues muy sencilla, vamos a tener que este valor es de 4 por 10 a la 4 kilonewton por metro cuadrado, kilonewton por metro cuadrado. Entonces, este valor de la deformación, el delta C vertical, va a ser igual, algo aproximado, 0.110 8 más o menos metros, o pues vamos a darlo en milímetros, 110.981 milímetros. ¿Ya? Entonces este va a ser el valor de la deformación vertical en ese punto C. Ahora, para la deformación horizontal en el punto B, vamos a tener una situación similar. Vamos a tener las mismas áreas y los mismos centroides de los diagramas de momento flector reales, o sea, esos son debidos a las cargas reales. Y voy a tener el diagrama de momento flector debido a la carga virtual que yo puse en este punto B, horizontal, que me dio este diagrama. Entonces, va a ser el mismo procedimiento. Entonces, yo por aquí voy a tener que la deformación, pongamos por acá que esa deformación en B, horizontal, o sea, en X, va a ser igual a quién. Entonces, miren que para estos elementos, miren que este elemento de arriba, aquí en el diagrama de fuerza de momento virtual no hay diagrama. Entonces yo no voy a tener en cuenta este elemento, porque cuando yo multiplique, como esta altura de aquí va a ser cero, entonces cuando yo multiplique por cero me va a dar cero. Entonces simplemente voy a tener en cuenta este elemento y este elemento. O sea, voy a tener en cuenta esta área 1, entonces va a ser menos 1333.5 sobre EI, y esto lo voy a multiplicar por la altura en su centroide, o sea, me vengo para este diagrama de momento flector. Miren que la cosa no cambia. Es este mismo centroide, pero yo tengo que evaluar la altura del diagrama de momento virtual, pero con ese centroide. O sea, tengo que mirar a ver cuánto es el valor de esta altura de acá. Ahora, como este elemento, la altura de este elemento aquí, o sea, la longitud de este elemento acá es 6 metros. Entonces, la pendiente de esta línea va a ser la pendiente, va a ser 6 sobre 6, o sea, que va a ser 1. O sea, que si yo acá me traslado 6, yo voy a subir 6. Entonces, si me traslado acá a 3.27, entonces aquí esta altura de acá, y como es negativo, entonces va a ser de menos 3.27. ¿Ya? O por relación de triángulo lo pueden hacer, va a darlo exactamente lo mismo. Entonces, ese valor es el que yo pongo acá. Entonces, esto acá va a ser menos 3.27. Entonces, esto me da un valor de 4360.545 sobre EI aproximadamente. Positivo, o sea que quiere decir que la deformación va en ese sentido, en el mismo sentido en el que pusimos la carga virtual. O sea que la deformación va en ese sentido. Y esto me da, sabiendo que el EI
LI era 40.000. Entonces el delta de formación en vela horizontal va a ser aproximadamente 0.109 metros o en milímetros, pues esto va a ser como una aproximación. 109.014 milímetros, más o menos. O sea, va a ser la deformación horizontal ahí en ese punto. Y entonces ya con esto daríamos por resuelto el ejercicio. Bueno, por aquí les voy a mostrar este programita que es muy sencillo. Es un programa que trabaja en 2D, trabaja por elementos finitos, que les voy a dejar, yo les dejo el nombre del programa en la descripción. Y aquí podemos comprobar los resultados. Entonces, por ejemplo, les voy a enseñar acá, uno añade los nodos. Entonces voy a colocar uno aquí en el 00, voy a añadir otro nodo, este elemento medida 6, por acá arriba. Y por aquí en 3 subí a 2, entonces por acá en 3 subo 2 aquí. Y ahí voy a tener los nodos de mi estructura. Y aquí mismo añado frame element, entonces añado uno desde aquí hasta aquí, o sea, un elemento desde ahí hasta ahí y desde aquí hasta acá. Este apoyo aquí estaba otrado acá, entonces fixed support. Y ahora voy con las condiciones de carga. Tenía una carga distribuida aquí que empezaba en 30, terminaba en 30 y le va a dar este valor que es la condición de carga que tengo ahí, que es perpendicular a los ejes globales, pero tiene un ángulo con respecto a esos ejes locales, ¿ya? Entonces uno le da acá, y ahí me da básicamente el ángulo. Y le doy que en toda la longitud, y doy save. Y aquí ya tengo esa condición de carga. Y voy a tener una carga, nodal point, entonces acá en este nodo, con este ángulo de 180 por acá, de 20 kilonewton. Listo. Yo aquí puedo ver las reacciones y todo esto, pero lo que me interesa a mí es lo siguiente, que yo aquí le puedo decir que me coloque el módulo de ion que yo quiera y la inercia que yo quiera. Entonces, en el ejercicio yo tenía, voy a colocar esto en gigapascales, y una vez creo que se puede. Aquí yo puedo colocar las unidades que yo quiera, entonces lo voy a colocar en gigapascales y el momento de inercia lo voy a colocar en milímetros a la 4, que era lo que nos daba el programa, el problema. Entonces, ahora sí, tenía 200 gigapascales y este valor de inercia era 2 por 10 a la 8, o sea que va a tener así, pero con 2. Era 2 por 10 a la 8 milímetros a la 4. Y listo, aquí le voy a dar crear este valor de área. Voy a colocar un valor grande de 10. Aquí coloquemos, no sé, hey, colocar algo, un nombre. Y listo, entonces ahora yo le doy clic en el elemento y aquí le doy añadir, entonces le añado esos valores y aquí no me deja, entonces voy a tener que borrar un momentico esa carga y voy a señalar esto y le voy a poner este valor. Vamos a colocar otra vez esta carga acá de 30, de 30 por acá, y le damos aquí y listo, guardamos. Entonces lo que me interesa aquí es que esto me da la deflexión escalada. Entonces, miren, esa sería como la configuración de la deformada de esa estructura. Entonces, si yo le doy clic en este punto, en ese nodo, que sería el punto C en el problema, yo aquí puedo ver los desplazamientos en X y los desplazamientos en Y. Entonces, miren que el desplazamiento en Y, acá, más o menos, es de menos 110.982 milímetros
que es algo similar a lo que nosotros nos dio. Acá nos dio 981, pero igual son valores producto de las aproximaciones que hicimos. Y si yo le doy clic acá en este punto, me va a dar el desplazamiento en X y el desplazamiento en Y. Que miren que el desplazamiento aquí en Y es cero, porque le puse un valor de área muy grande para que fuera un elemento pues incompresible básicamente. Entonces acá el valor fue de 109.013 milímetros, ya también muy cercano a lo que nos dio, prácticamente lo mismo. Entonces acá ustedes con este programita que es muy sencillo de usar pueden corroborar los valores que les den en sus ejercicios. Entonces ya con esto, bueno, el programa es muy bueno porque te da los diagramas de cuerpo libre de cada elemento. Entonces te da acá los valores y también te da pues, el diagrama de fuerza cortante, el diagrama de momento flector, que fue exactamente los mismos que encontramos. Y listo. Entonces el programa es muy sencillo y también da los diagramas de la rotación. Entonces miren que en este punto la rotación se conserva. En este tramo está 0.033 y acá empieza en ese mismo valor, porque esta rotación acá se conserva porque el nodo es rígido. Entonces listo. Yo creo que ya con esto terminamos el video y vamos a continuar entonces después con el problema 4 que creo que es de línea de influencia. Entonces muchas gracias por su tiempo. Hasta luego.